Sección 2. Gnosis Saturnina. Análisis de la deidad saturnina. La pregunta más compleja que este estudio aborda es esta: ¿quién o qué es la deidad saturnina? La primera sección exploró 3 cultos principales de ese planeta negro: el clásico, el islámico y el indio. Esta sección no fue exclusiva, porque la deidad saturnina aparece en muchas culturas. Algunas civilizaciones antiguas que observaban las estrellas, como Babilonia y Egipto, demostraron conocimiento sobre la estrella negra. Otras culturas, como la celta y la germana, tenían sus propias figuras análogas como Balor e Ymir. El abuelo oscuro de los dioses inmortales es un personaje que aparece en la mayoría de las mitologías indoeuropeas. Balor, la figura saturnina en la vieja tradición irlandesa, es un terrible monstruo ciclópeo, uno de los invasores demoníacos que intentaron conquistar Irlanda. De él se dice que manda sobre una raza de demonios, los Fomor, desde una torre mágica de cristal en Innistor. La mirada de Balor aniquila inmediatamente a cualquiera sobre quien se posa, así que debe tener su ojo cerrado en todo momento. Su tiranía terminó cuando su nieto Lugh lo mata en batalla. El esotérico adepto David Beth ha señalado aspectos saturninos importantes del Wodan germano, el cual muestra paralelismos con Cronos. Wodan, como gobernante de los muertos, está bien establecido, pero como el dios de los extasiados, también mantiene una relación cercana con los vivos. Su naturaleza bipolar abarca tanto el mundo de los muertos como el reino de los vivos, y sus devotos son atraídos a él en momentos de arrebatos de éxtasis y trance. Este magnetismo mágico era llamado Eros de la distancia por el filósofo Ludwig Klages. En el Fraternitas Borealis, Wodan es llamado el más interno y el más externo. Encadenado a un sueño mágico, él es el dios en la montaña, pero también es el dios errante en las esferas exteriores, el eterno vagabundo. Por supuesto que Saturno no es meramente una figura indoeuropea, ni siquiera indosemita. La deidad saturnina aparece en las mitologías y sistemas religiosos de otras culturas antiguas. Los aztecas, por ejemplo, lo veneraban como Tezcatlipoca, el sol negro, una deidad generalmente malévola que cojeaba por la falta de un pie, que a veces era reemplazado por un espejo negro o una serpiente. Tezcatlipoca, como Shani y Saturno, fue por un tiempo considerado un dios principal en el imperio azteca, aunque su reinado fue desafiado por su hermano. La adoración de Tezcatlipoca demandaba sacrificios humanos diarios, por los que el imperio azteca se hizo famoso hasta la fecha. Es una figura paradójica, quien es tanto solar como ectónica al mismo tiempo, casi igual que Lord Shani. Curiosamente, lleva campanas dispuestas como cadenas. Después tenemos a la deidad vudú Barón Samedi, que pertenece a la familia Gede de dioses vudú que encarnan los poderes de la muerte y la fertilidad. Tiene un carácter caótico e irascible, con un humor negro y obsceno. El varón viste de negro y el sábado es sagrado para él. Los espacios liminales, como las encrucijadas y los cementerios, son su territorio. Es una deidad popular para aquellos con necesidad de asistencia mágica especial. En la obra esotérica vudú de David Beth y en la sociedad gnóstica vudú,
es otro miembro de la familia Gede, Gede-Ni-Bo, quien manda sobre la esfera saturnina. No diferente a Wodan en la Fraternitas Borealis, es una deidad conectada tanto a los muertos como a los vivos. Dentro del culto, él supervisa la muerte espiritual y la resurrección del iniciado como un muerto viviente, lo que libera al cultista del orden gobernante del cosmos. Esta lista tiene la intención de demostrar que la deidad saturnina existe en otras culturas y sistemas más allá de los tratados en la sección 1. Habiendo observado a varias manifestaciones culturales de él, está claro que hay paralelismos serios y consistentes. En este punto, es bueno considerar por qué existen esos paralelismos. Una posibilidad es que todos los mitos hubieran venido de una fuente cultural común. Esta posibilidad tendría sentido si todas las culturas hubieran estado en estrecho contacto, lo cual no fue el caso. Además, si todas compartieran un lugar de origen en común para el personaje saturnino, esperaríamos encontrar que todas las deidades mostraran rasgos similares cuando claramente no es así. Indra y Júpiter pueden ser como Thor, y ellos sí comparten un origen indoeuropeo como deidades del trueno, pero Indra no es Júpiter, y Júpiter no es Thor. No lucen igual, no se visten igual, y tampoco tienen los mismos íconos aparte de la tormenta. Uno debe considerar después la posibilidad de rutas comerciales, porque historias y mitos pueden viajar, pero sería muy extraño que los comerciantes esparcieran historias sobre una deidad desterrada y hostil en lugar de deidades culturales más populares. Otra posibilidad es que Saturno de alguna manera representa un fenómeno visible o arquetipo. Sin embargo, es extremadamente difícil explicar por qué múltiples culturas imaginarían a la misma deidad extraña y desterrada, la cual tiene los mismos rasgos característicos de la cojera, el caos, los colores oscuros, la naturaleza fría, las cadenas, una conexión con el séptimo día de la semana y una presencia o mirada que causa daño o muerte. Si Saturno pudiera ser reducido a un arquetipo, entonces esperaríamos ver incluso mayores paralelismos para las deidades solares y lunares. Pero extrañamente, esos paralelos generalmente no existen. Nos encontramos entonces con una sola explicación lógica, que la deidad saturnina aparece en múltiples mitologías con las mismas características porque la entidad es real. Saturno no es solo un arquetipo o fábula, sino una deidad real o inteligencia planetaria o poder con la que varias culturas han tenido contacto, y su apariencia común entre todas las culturas es evidencia de su genuina existencia. Por supuesto, la deidad saturnina no solo se manifiesta en la mitología antigua, sino también en la conciencia de pensadores más modernos. El gran autor británico J.R.R. Tolkien creó dos villanos principales para la Tierra Media, Morgoth y Sauron. Aunque estas figuras parecen imaginarias, Tolkien era un destacado historiador y lingüista y basó gran parte de sus escritos en la mitología real. Morgoth es el tirano negro, el general que busca esclavizar a toda la tierra y a la humanidad. Él afirma ser el maestro de los destinos de Arda. Arropado todo en negro, pelea una guerra contra los Valar o dioses por el control del cosmos. Su arma no es la espada o la lanza, sino un pesado martillo llamado Gront, o molino. En esa guerra es herido en una pierna y a partir de entonces camina cojeando. Después es exiliado al vacío de la noche, pero regresará algún día para continuar la batalla. Morgoth es sucedido por su teniente, Sauron, cuyo símbolo es el ojo ardiente y cuya mirada se dice es dañina. El punto aquí no es si Morgoth o Sauron son entidades reales, sino que la deidad saturnina es una figura amenazante con tal poder que cuando Tolkien estaba redactando la gran epopeya fantástica del siglo XX, él escogió deliberadamente hacer del antagonista principal un personaje completamente saturnino. Rasgos universales. En la sección 1, una de las técnicas que probó ser bastante útil
es la búsqueda de puntos de repetición. En lenguaje sencillo, algunos de los rasgos eran culturalmente específicos. Eso es esperado e inevitable. Sin embargo, otros rasgos de la deidad pueden resultar comunes en varias culturas, y esos son los aspectos en los que resultará interesante centrarse. Al recopilar esos rasgos universales o comunes, seremos capaces de entender mejor la verdadera naturaleza de la deidad saturnina. Oscuridad. En todo ejemplo de la deidad saturnina, hay una profunda conexión entre la deidad y la oscuridad. La oscuridad puede ser negra, gris o a veces azul cobalto. Estos colores simbólicos se reflejan en la ropa de la deidad, el color de la piel de la deidad, el color del ídolo de la deidad, el color de las ofrendas y sacrificios preferidos por la deidad y la descripción de la naturaleza de la deidad. Uno debería preguntarse, ¿qué es lo que significa la oscuridad? En términos de semiótica, la oscuridad es usualmente conectada con la noche, la muerte, lo tabú, lo desconocido y con el reino ectónico. Oscuridad es raramente un indicador positivo en una deidad. No es imposible que lo sea, pero más a menudo la oscuridad es indicativa y evocativa de energías siniestras. Más importante, en las culturas descritas en este libro a detalle, el color negro es absolutamente ectónico. Está conectado con el inframundo y con las energías negativas. Incluso, las imágenes de la deidad saturnina están conectadas con la oscuridad, ya sea por el oscurecimiento de su rostro por la toga o por la oscuridad de su ídolo, un cubo u obelisco negro. Trauma. La deidad saturnina es fuente de daño. Casi toda cultura que reconoce a Saturno lo considera como el gran maléfico. Saturno daña a las personas, causa dolor y sufrimiento, y los textos sugieren que él disfruta al causar este dolor. Para los magos romanos y musulmanes, no hay nada redentor en el trauma que trae Saturno. La deidad saturnina daña porque puede hacerlo, o tal vez porque le gusta dañar, o porque daña compulsivamente. La tradición india concuerda que Saturno causa gran daño, pero trata de encontrar algún significado al sufrimiento, aun si el sufrimiento resulta en la muerte. La cultura celta, como la cultura india, conecta el trauma que inflige Saturno con su mirada negra y que de alguna forma el acto de ser visto por Saturno es la causa del daño. En general, este aspecto de Saturno es el más odiado y temido de todos sus rasgos. Saturno es dolor. Sin embargo, las tres grandes culturas también concuerdan que el trauma saturnino puede ser previsto y mitigado. Cadenas. Saturno está profundamente conectado con la mutilación y el encarcelamiento. En todas las culturas anotadas aquí, la deidad está o bien herida, o coja, o encadenada de alguna manera. Su movimiento está afectado. Al mismo tiempo, él es el dios de la restricción, de las limitaciones y las ataduras. La razón de la mutilación o el encadenamiento, curiosamente, está a menudo relacionada a algún conflicto. Saturno Cronos está encadenado con grilletes adamantinos. Shani está herido, mientras Ujal es cojo sin ninguna razón. Y el pie de Tezcatlipoca es reemplazado por un espejo negro o serpiente. La tradición clásica va más allá al desterrar a la deidad saturnina al Tártaro, el negro inframundo debajo del mundo de los muertos. Las mismas cadenas de Saturno son usadas en encantamientos mágicos como un dispositivo usado para restringir a una persona. Saturno limita a las personas, empresas, naciones y fuerzas naturales. Tiempo. Se dice de la deidad saturnina que es antigua, vieja o eterna. Como podrán recordar, los griegos en particular lo llamaban Cronos y fue sincretizado junto con la personificación del tiempo. Esta conexión de Cronos con el tiempo no es meramente griega. Los romanos reconocieron que Saturno era una divinidad del tiempo
y la deidad saturnina parece haber tenido también una conexión con el tiempo en la literatura islámica. Es bien sabido que la misma Kaaba era casa de ídolos en los tiempos de Mahoma, y por lo tanto, es muy probable que la piedra negra fuera el ícono que representaba a la deidad pagana Dar, o tiempo. Hay un verso peculiar en el Corán que dice: «Y ellos dijeron, no hay nada más que nuestra vida en este mundo. Morimos y vivimos, y nada nos destruye excepto el tiempo. Y ellos no saben nada de esto, solo conjeturan». Se dice que Mahoma les dijo más tarde a sus compañeros: «No maldigas el tiempo, porque el tiempo es Alá». En inglés, suena como si Mahoma estuviera simplemente atribuyendo el poder del destino a Alá, pero en árabe, el verso infiere que la deidad a quien los árabes veneraban como tiempo fue de hecho la deidad original de la Kaaba. El tiempo es una fuerza entrópica la cual eventualmente destruye todas las cosas, incluso las estrellas y los soles. Como mencionamos anteriormente, Saturno es considerado una deidad agrícola, pero esto es principalmente porque él es el tiempo de la cosecha, el segador, el cual trae el final de todas las cosas. Esto está conectado con su aspecto mortuorio. Frío. En muchas tradiciones, se dice que la estrella o planeta de Saturno es frío. Esto se refiere a su esencia o humor, de acuerdo con la sabiduría médica de los griegos e indios. La frialdad puede referirse a la edad, a la lentitud, pero también a la mitad del año más fría y a la dirección norte. Es curioso que el solsticio de invierno, 21 de diciembre, cae en la mitad de la semana de Saturnalias y que el festival es celebrado en el mes más frío del año. En la mitología indoeuropea, la creencia predominante era que el estado inicial del caos negro primordial era frío, e incluso después de la aparición del cosmos, el frío continúa siendo asociado con la oscuridad, el norte y las fuerzas hostiles. El frío está asociado con la muerte, el frío de la tumba, el subsuelo, sótanos, minas, ruinas y el inframundo. Ruptura. La deidad saturnina es un ser disruptivo. Esto no es extraño, pues es una proyección del caos primordial. Su energía no es propicia para una sociedad normal y saludable. La Saturnalia demuestra mejor el frenesí y la revuelta social que la presencia de Saturno trae cuando está desenfrenado. Saturno no solo causa sufrimiento, sino que también trae malestar y agitación social. La deidad saturnina no simplemente molesta a los individuos, sino también regiones enteras, hasta al mismo cielo. Varias de las tradiciones relatan que otros planetas temen a Saturno y que él perturba sus poderes y operaciones. Sin embargo, el caos de Saturno no siempre es destructivo, tal que la Saturnalia no era considerada como algo odioso o negativo. Era celebrada genuinamente. Se dice que Saturno a veces muestra un cierto humor negro, como bien lo demuestra el humor obsceno y descarado del varón samedí. Ancestro. Este rasgo es algo curioso, pero ambas tradiciones islámica y clásica identifican a Saturno como una figura ancestral. Los romanos sostenían que Saturno es una figura ancestral de la gente itálica y que los galos repitieron al identificar a Saturno como Dis Pater. El hechizo griego molino de Cronos llama a Cronos ancestro, y el encantamiento islámico para invocar una manifestación de Zuhal le llama Padre y Señor. Esto sugiere que varias culturas identificaron a Zuhal como alguien que tenía una conexión divina con ellos, nada diferente de cómo se cree que Zeus y Odín fueron figuras ancestrales de famosos linajes de reyes y héroes. Se debe recordar que mientras los textos árabes llaman a Zuhal como padre, el árabe a menudo usa el término padre y madre para abuelos. Saturno no es tanto una deidad paternal como una deidad ancestral. Es decir, sus seguidores no solían llamarlo padre, así como los cristianos llaman padre a Dios.
Más bien, Saturno es llamado como un antepasado antiguo y canoso. Tal vez este término se utiliza para hacer más accesible a la aterradora entidad y en la esperanza de que el abuelo Saturno resulte más amable que desfavorable. Aunque hay que reconocerlo, esto es similar a cuando los cultistas de Lovecraft usaban el término Padre Dagon con la esperanza de humanizar una deidad inhumana. Muerte. Innegablemente, Saturno es una figura ectónica y todos sus símbolos lo sugieren, como su cabeza cubierta, su guadaña, su insistencia de ofrendas negras y su asociación con lo subterráneo. Los mismos escritos que identifican sus áreas de influencia indican que a él se le debe consultar en asuntos relacionados con la muerte. En la tradición india, él es hermano de Yama, la muerte, y en la tradición romana y griega, él gobierna sobre el Tártaro, la parte más negra y hostil del inframundo. En el mito celta, la mirada de Balor causa la muerte instantánea, lo mismo que con Shani en la tradición india. Igualmente, en la tradición vudú, el varón Samedi es el espíritu jefe de la muerte. Como se señaló anteriormente, el Saturno romano, vestido de negro, encapuchado y portando una guadaña, es el origen del mito cristiano de la parca, no porque Saturno fuera una deidad mortuoria como Orco, sino porque Saturno representa al tiempo, el cual destruye todas las cosas. Saturno puede no ser la muerte personificada, pero claramente tiene una conexión con el proceso de morir y con el inframundo mismo. Saturno, en su apariencia de espíritu o inteligencia planetaria, también aparece en conexión con operaciones medievales de necromancia y magia negra en la tradición del Grimorio. El cubo negro. En varias de las culturas analizadas, se dice que la presencia física de Saturno en este mundo, su ídolo, por así decirlo, es una piedra negra, cubo u obelisco. Hasta la fecha, el ídolo actual de Shani, en uno de sus templos más importantes, continúa siendo la piedra negra. La cava misma, la cual era originalmente un símbolo de la deidad del tiempo, es otro ejemplo destacado del cubo negro. Es significativo que la piedra negra en el corazón de la cava se dice que es de hierro negro, caído de las estrellas, lo que según la tradición islámica lo convierte en saturnino por definición. Nos podríamos preguntar el por qué la deidad saturnina preferiría un cubo u obelisco como ícono. La respuesta, se podría sospechar, está relacionada con la afirmación anterior de que la deidad saturnina es un remanente del caos primordial, que fue cortado o separado del caos cuando el cosmos surgió a la existencia. El cubo simboliza el corte, pues sus bordes y ángulos derechos son claramente artificiales y no naturales. El cubo también representa la mutilación y restricción de Saturno y la prisión dimensional, el Tártaro, a la cual la deidad es confinada. El cubo negro es al mismo tiempo la prisión y el trono del dios oscuro. Además, el símbolo o emblema del cubo negro aparece en muchos proyectos de arte y medios contemporáneos, a menudo como símbolo de amenazas exteriores o alteridad. Ejemplos incluyen el cubo de la película de Clive Barker, Hellraiser, y la misma deidad Leviatán. Incluso, una búsqueda en Google de cubo negro muestra una extensa lista de corporaciones que usan al cubo negro como logo, o cubos negros reales que son instalados alrededor del mundo. Otras mentes más alarmadas han sugerido que la prevalencia del fenómeno del cubo negro es una sutil indicación de que el culto de la deidad saturnina permanece vivo y próspero. Resumen de hallazgos. La deidad saturnina demuestra una serie de rasgos muy similares entre las culturas en las que se manifiesta. Esto es evidente como lo hemos visto anteriormente. Generalmente, están ausentes rasgos como la amabilidad, calidez y benevolencia. Cualquiera que sea lo que el mago contemporáneo quiera pensar, la gran mayoría de las culturas antiguas reconoció claramente a la deidad saturnina como una fuerza muy real de la que no se podía escapar, y su atención tenía más probabilidades de causar trauma y disrupción que cualquier otra cosa. Dicho esto,
la mayoría de esas culturas ya discutidas desarrollaron formas de aplacar a la deidad saturnina, tanto con festivales, sacrificios o cualquier acción de ritual y devoción. Curiosamente, estas prácticas parecen haber funcionado, porque ninguna cultura como Roma habría practicado anualmente un festival tan costoso como las Saturnalias a cambio de nada. E Ibn Washiyya no hubiera arriesgado su vida en registrar prácticas prohibidas si no hubiera tenido experiencia personal de su validez, y de hecho, él mismo lo dice. Los aztecas fueron aún más lejos, convirtiendo a la deidad saturnina en la deidad principal de su imperio, a pesar del costo diario de los sacrificios que, según ellos, exigía dicha deidad. La inquietante figura de un anciano y sombrío soberano, vestido de negro, lisiado, que mata o mutila a otros con su mirada negra. Esta figura parece manifestarse de forma constante en una amplia gama de diversas culturas. En consecuencia, esta discusión debe centrarse en qué es exactamente esta entidad, qué quiere y si hay beneficio que obtener al apaciguar o suplicar a un dios gris tan sombrío. Hasta ahora, este estudio se ha basado en fuentes académicas e investigaciones. A partir de este punto, es necesario complementarlas con la tradición esotérica y con la gnosis.